al Salmo 1. Vamos a continuar con esta serie de los salmos. Como les dije, que de manera particular ha sido de gran bendición. Esperemos que este salmo, de seguro lo va a hacer, bendiga nuestras almas. Vamos al Salmo 1. Dice la santa palabra de Dios: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, dice el Señor, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Mis queridos hermanos y amigos presentes, sabemos muy bien que nosotros vivimos en un mundo donde cada día, a cada hora, de alguna u otra manera, te están aconsejando. Tú puedes ir a cualquier lugar y lo que vas a encontrar es consejos, diferentes puntos de vista, diferentes puntos de visiones del mundo. Tú solamente con prender la televisión, solamente con mirar las noticias, solamente con mirar el internet, ¿qué ves allí, mis hermanos? Diferentes tipos de opinión, diferentes tipos de visión del mundo, diferentes tipos de consejos. Tú puedes ir a cualquier lugar, tú puedes ir al trabajo, tú puedes ir a tu colegio, a tu universidad, tú puedes ir a la casa de tus padres, a la casa de tus amigos, ¿y qué vas a encontrar allí? Diferentes tipos de opiniones, diferentes puntos de vista, diferentes tipos de consejos. Como dijo alguien, mis hermanos, no hay a dónde ir para escapar del consejo. Y es así. No podemos escapar del consejo de las personas y del consejo de este mundo. Podemos decir entonces que el hombre vive influenciado por consejos. Y cuando ese consejo influye tu vida, de seguro es el camino que tú vas a seguir. Por eso es que tú y yo debemos ir constantemente a la palabra de Dios, a la fuente de la verdad eterna. ¿Por qué, hermanos? Porque el resultado, cuando tú y yo vamos a la palabra de Dios de manera individual y de manera colectiva, es que nuestros corazones y nuestras mentes se van a llenar con esas verdades, mis hermanos, y esas verdades van a influenciar nuestras vidas para adorar a nuestro Padre Celestial. Esa es la verdad que nos muestra la palabra de Dios. Cuando tú ves el Salmo 1, es maravilloso. Porque junto con el Salmo 2, mis hermanos, son la entrada literaria a este salterio para vivir en adoración a Dios. Tú puedes ver allí con claridad cómo el Salmo 1 magnifica ¿qué cosa, hermanos? Magnifica a la palabra de Dios, a la ley de Dios. Tú puedes leer el Salmo 2 y puedes ver cómo el Salmo 2 magnifica a Cristo, al Mesías. Dos verdades, dos realidades que deben o que influyen en nuestras vidas para adorar a Dios. De seguro, hermanos, tú has leído el Salmo 1, ¿cierto? ¿Quién no ha leído el Salmo 1? ¿Quién no ha estudiado el Salmo 1? ¿Quién no ha meditado el Salmo 1? Y de seguro lo primero que tú encuentras en el Salmo 1 y lo primero que señalas es el contraste que hay entre los malos y los justos. Y es verdad, el Salmo 1 nos muestra ese contraste.
Pero hay algo más que nos muestra el Salmo 1. Hay otra intención del Salmo 1. El Salmo 1 tiene la intención, mis hermanos, de dibujar en nuestras mentes el contraste del camino de una vida influenciada por la maldad versus el camino o una vida influenciada por la justicia. Ese es el contraste que vemos allí. Una vida influenciada por la maldad y una vida influenciada por la justicia. ¿Para qué, mis hermanos? Para que el pueblo de Dios aprenda que el único camino a seguir es el camino de los justos. Así que he titulado yo este sermón, Influenciados por el camino de la justicia. Influenciados por el camino de la justicia. Y lo primero que notamos en este salmo es precisamente el contraste de esos caminos. Lo podemos ver en el versículo 1 y versículo 2. Lo segundo que notamos en este salmo es el resultado de esos caminos. Versículos 3 y versículo 4. Y lo último que vemos en este salmo, mis hermanos, es el destino de esos caminos. Versículo 5 y versículo 6. Entonces tenemos un contraste, tenemos un resultado y tenemos un destino. Bastante simple lo que nos muestra el Salmo, pero profundo para nuestras almas. Así que vayamos a nuestro primer encabezado teniendo esto en nuestras mentes. El contraste de los caminos. Él dice allí, mis hermanos, en el versículo 1, bienaventurados. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Fíjense que él dice allí, bienaventurados. Es una palabra interesante que significa supremamente feliz. Bienaventurados es una persona supremamente feliz. Y quiero decirte algo con respecto a esto. No es lo mismo decir estoy feliz que decir estoy supremamente feliz. No es lo mismo decir soy bienaventurado, hermanos. Esta palabra entonces denota a una persona que está llena de felicidad. Es una persona dichosa, es una persona alegre, contenta. Está supremamente feliz, está bienaventurada. No solamente es una persona que es feliz por momentos breves de felicidad, no. Quiero decirte que si de eso dependiera nuestra felicidad, hermanos, estaríamos en graves problemas. Si nuestra felicidad dependiera de esos momentos breves de placer, estaríamos en graves problemas. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque somos muy cambiantes nosotros. Hoy nos hace feliz algo, mañana ya no. Hoy nos da placer algo y ya mañana no. Somos muy cambiantes en nuestras vidas. Hermanos, la Biblia nos dice con claridad en Eclesiastés 1:8 que el ojo nunca se sacia de ver y el oído nunca de oír. ¿Por qué? Porque somos muy cambiantes. Nunca nada en este mundo nos llena. Por eso la felicidad que describe el salmista con claridad, mis hermanos, no depende de esas cosas como vamos a ver, sino depende de una relación, de un carácter, de una influencia mejor. Hermanos, nuestro Señor Jesús nos dice en el Sermón del Monte, le dice a sus discípulos, bienaventurados los que tienen hambre y sed. ¿Hambre y sed de qué, mis hermanos? Hambre y sed de justicia. Él nos dice hambre y sed de momentos de placeres, de momentos breves, de felicidad. No, mis hermanos. Nuestro Señor Jesús dice hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Y cuando hablamos de justicia, habla de todo lo que le agrada a Dios, de un camino justo. Él dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en consejo de pecadores, ni se ha sentado en silla de escarnecedores. Es decir, mis hermanos, el salmista habla de toda persona que no tiene un estilo
que no solamente tiene un estilo depravado e inmoral, sino que también habla de una persona que se ha colocado en el centro del universo y ha sacado a Dios de su vida. Eso es una persona mala, un consejo malo. Eso es bienaventurado. Una persona que no anda con los consejos malos de este mundo. Fíjense que él no dice, hermanos, o él no dijo, como dijo un siervo de Dios, feliz el varón que es feliz o que quiere ser feliz. No, hermanos. ¿Qué hace el salmista? Hace un contraste allí. Hace un contraste. Y esto es lo interesante de este libro. Lo interesante de este salmo, el libro que trata de preparar nuestros corazones para adorar a Dios, comienza haciendo un contraste de lo que nos debe influenciar en nuestras vidas. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué no simplemente el salmista decir, hablando de la felicidad, por qué no simplemente decir, no seas malvado? ¿Por qué simplemente no dice, no peques más? ¿Por qué simplemente no dice, no te burles? ¿Por qué el salmista quiere hacer énfasis en los malvados, en los consejos malos? ¿Por qué, mis hermanos? Porque si hay algo que nos dice la Biblia, y lo que nos quiere mostrar la Biblia, es la condición en la cual tú y yo nos encontramos delante de Dios. Hermano, la Biblia nos dice desde Génesis hasta Apocalipsis que el hombre está bajo condenación delante de Dios. Y nos dice que no hay nadie bueno. Nos dice que no hay nadie justo delante de Dios. Que no hay quien busque a Dios, dice la palabra. La Biblia nos dice, mis hermanos, que nacemos inclinados hacia el mal, nos dice la palabra. La Biblia nos dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, que estamos depravados en nuestros pecados. Por eso el salmista, mis hermanos, quiere marcar el punto de partida de nuestra condición delante de Dios y mostrarnos el contraste de un camino de decadencia que nos hace ir de mal en peor. Si hay algo que sabemos en nuestras vidas, mis hermanos, es que muchas veces nuestros corazones pueden ser influenciados por consejos de malos. Muchas veces. Esos consejos siempre nos dicen lo que debemos hacer y nos dicen lo que debemos desear. Y empezamos en nuestras vidas a redefinir las cosas que Dios ha definido ya. Empezamos a llamar bueno lo que Dios llama malo. Empezamos a llamar malo lo que Dios llama bueno. Empezamos a perder el camino, los propósitos de Dios, y preferimos andar en los caminos de consejos de malos. Sentándonos, mis hermanos, viviendo en pecado y sentándonos en esa silla inmóvil en nuestros vicios y pecados, que se burlan de un Dios santo, que menosprecian a un Dios santo, que no ven sus propósitos, que no ven su plan, que no miran su gracia, que no ven su bondad, que no piensan en la eternidad, que no ven el hermoso sacrificio que hizo Dios en la cruz por pecadores. Eso es lo que hace en nuestras vidas cuando vivimos en consejos de malos. Por eso la Biblia, mis hermanos, quiere decirnos que no hay ningún tipo de adoración ni alabanza delante de Dios que podamos tener a menos que tengamos el fundamento de Jesucristo y su palabra. Por eso debemos ir a ella constantemente. Por eso es que este mundo necesita de la gracia de Dios a través de la relación que tiene con Cristo Jesús, a través de su evangelio. Todos nosotros necesitamos de la gracia de Dios, todos nosotros, de su evangelio. Todos nosotros necesitamos de una profunda transformación que solo se logra a través de las verdades del evangelio. Hermanos, solamente el evangelio es el que permite cerrar nuestros oídos a los consejos malos de este mundo y abrirlos a los consejos sabios y santos de Dios. Solamente el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero aclarar algo aquí interesante, hermanos, importante para nosotros. Lo que dice el salmista allí es que son los consejos
de malos los que nos debe seguir. Él dice, bienaventurado el que no anduvo en consejos de malos. El salmista no habla de aquellos consejos sabios, prudentes, que Dios permite en su gracia que provenga de nuestros familiares, de nuestros padres, de nuestros amigos, de nuestros hermanos. No, hermanos. Él habla de los consejos malos de este mundo perverso. Y escucha con atención aquí. Niño que estás aquí, adolescente que estás aquí, hermano que estás aquí y amigo que estás aquí. Si ese consejo es un consejo sabio, es un consejo prudente que viene a tu vida a través de tu padre, a través de tu hermano, a través de un familiar, de un amigo, tú debes escuchar ese consejo, hermanos. Lo debes escuchar. Debes poner atención. La Biblia es clara, hermanos, en decirnos esto. A los niños, a los adolescentes nos dice que oiga las instrucciones de tu padre y no desprecie la dirección de tu madre, dice la Biblia. La Biblia nos dice, mis hermanos, que el camino del necio es derecho a sus propios ojos, mas el que escucha consejo es sabio. Eso nos dice la palabra de Dios. Y a lo mejor tú podrás decir, todo el que me aconseja a mí son sabios. Yo no escucho consejos de malos. Muy bien, yo te felicito, amén por eso. Pero yo te pregunto, hermanos, ¿qué hay de tu propio consejo? ¿Qué hay de tu propio consejo? ¿Qué hay de ti, mis hermanos? Cree que muchas veces, mis hermanos, tu propio consejo es el peor. Es el más malo. La Biblia dice que el que confía en su propio corazón es un necio. Es un necio. Pero el que anda en sabiduría será librado, dice la palabra. El punto es, mis queridos hermanos y amigos, es que el hombre que vive bajo la influencia de los consejos y bajo el poder santo de Dios es un hombre bienaventurado, dice la palabra. El hombre bienaventurado entonces es aquel que filtra todo el consejo por medio de la palabra de Dios. ¿Para qué, mis hermanos? Para asumir una cosmovisión distinta de la vida. Eso es ser bienaventurado. Eso es escuchar los consejos sabios de Dios. Y miremos cómo los muestra el salmista aquí en el contraste de esa influencia en el versículo 2. Él nos da una prohibición allí. Y mire el versículo 2, con el contraste dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Interesante, mis hermanos. Es claro lo que dice el salmista allí. El hombre bienaventurado es aquel que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Y cuando hablamos de la ley, mis hermanos, estamos hablando de la palabra de Dios que ha sido revelada aquí en la Biblia. ¿Ven lo que dice allí, mis hermanos? No hay más a dónde ir. No hay más a dónde ir que pueda hacerte supremamente feliz. No lo hay, mis hermanos, en la ley de Dios. No hay un lugar donde tú puedas encontrar gozo en tu vida, sino en la ley de Dios. El Salmo 119 lo dice con claridad. Si en tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Por eso solo en tu vida cristiana se trata no solo se trata del deber y de la obediencia, mis hermanos. Si de eso se trata, solamente del deber y de la obediencia, estarías perdido, hermanos. No solo se trata de un conjunto o de seguir un conjunto de normas éticas. No solamente tu fe se trata de leer la Biblia y de venir los domingos a la iglesia. Si solamente de eso se trata, de ese deber, mis hermanos, estarías condenado. ¿Por qué? Porque estás atado solamente a eso, a lo que puedes hacer.
No, mis hermanos. Tarde o temprano, si tu vida se trata del deber y de la obediencia, vas a desistir. Vas a desistir. Te preguntarás por qué no creces. Te preguntarás por qué sigues cayendo en pecado una y otra vez. Te preguntarás por qué no encuentras deleite en tu vida por medio de la palabra de Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque precisamente no hay deleite. Porque no hay meditación profunda en la palabra de Dios. Yo te pregunto, hermanos, ¿cuándo fue la última vez que te deleitaste y meditaste en la palabra de Dios? ¿Cuándo fue? No solamente que fuiste y la leíste y ya, no. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste delante de Dios y meditaste y deleitaste en la palabra de Dios? ¿Cuándo fue? De eso se trata nuestra fe, mis hermanos. De deleitarnos y de meditar en la palabra de Dios. El punto es, mis hermanos, que la única esperanza contra los placeres de este mundo, contra los consejos malos de este mundo, es apropiarnos de los consejos sabios de Dios que hay en su palabra. Como dijo alguien, mis hermanos, así como los placeres de este mundo despiertan interés en tu vida cuando los miras lo suficientes, los placeres de la palabra se despiertan en tu alma cuando los miras lo suficiente, cuando meditas, cuando te deleitas en ella de día y de noche. Ese es el contraste que quiere marcar el salmista. Por eso tú y yo podemos ir a la fuente de la verdad, mis hermanos. Por eso tú y yo podemos ir a estas hermosas promesas de Dios, para que nuestros corazones se deleiten de ellas y podamos vivir confiando en ellas, meditando de día y de noche. Ese es el contraste de los caminos que presenta el salmista. Aquellos que aman el pecado y aquellos que aman a Dios. Los malos y los justos. Aquellos que no pueden deleitarse en la lectura y en la meditación, en el deleite de las Escrituras. ¿Por qué, mis hermanos? Porque cuando van a ella, ven que condenan el pecado que aman. Pero aquellos que encuentran deleite, aquellos que encuentran gozo en las promesas, en las verdades de Dios, ven a un Dios que los ama y que los libra de la condenación del pecado. Ese es el contraste que presenta el salmista en estas palabras, mis hermanos. Quiero decirte que solo aquellos que han pasado por la profunda transformación del Evangelio podrán meditar y podrán deleitarse en la palabra de Dios. De lo contrario, no lo podrás hacer. Solamente es a través del Evangelio. Solamente es a través de la relación íntima, personal que tienes con Dios. Una vez escuché a un pastor decir, mis hermanos, que cada vez que tú vas a la Biblia, y así te sepa cartón la Biblia, tú debes leer la palabra de Dios. Porque es la fuente de la verdad. Es la fuente de la sabiduría. Es la fuente de la vida eterna. Y fuera de ella no vas a encontrar absolutamente nada, mis hermanos. Podrás ser un hombre y una mujer bienaventurada si te deleitas en la palabra de Dios, si te gozas en sus promesas, si meditas de día y de noche en ella. Eso nos lleva a nuestro segundo punto, mis hermanos. El resultado de los caminos. El resultado de los caminos. De nuevo cabe preguntar aquí, ¿por qué el salmista no simplemente dijo, si meditas y te deleitas en la palabra de Dios, no actuarás malvadamente, no actuarás pecaminosamente, no te burlarás? Eso habría como que redondeado lo que dice el versículo 1, ¿cierto? Bueno, hermanos, el salmista lo que quiere es mostrarnos el resultado, el contraste de ese resultado, de la vida de los piadosos y de la vida de los impíos. Y veamos el primer resultado, que es el resultado de los piadosos, de aquellos que se deleitan en la palabra de Dios.
Mira lo que dice el salmista allí, en el versículo 3. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Wow, hermanos. Esto es una tremenda afirmación para nosotros. Él dice, será, mis hermanos. Es algo que sucede. Es algo que sucede por exponerse a la palabra de Dios, por deleitarte en la ley de Dios. El salmista no dice, a lo mejor puede ser. No, mis hermanos, él dice, será plantado. No hay otro resultado, mis hermanos. Cuando tú te expones a la palabra de Dios y meditas y te deleitas en la palabra de Dios, el único resultado es que tú vas a crecer por medio de la palabra de Dios. Serás plantado, dice el salmista. Será como árbol plantado que se nutre de esas verdades, de esas aguas que fluyen dentro de ti. Eso es lo que dice el salmista. Es algo bien gráfico, hermanos, aquí. Esta persona está bien plantada en el fundamento de la palabra y de Cristo Jesús. Este hombre no se mueve. Este hombre no se tambalea. Describe a un hombre firme, con convicciones. A pesar de las circunstancias que pueden estar a su alrededor, mis hermanos, este hombre permanece firme en la fe. Permanece con sus raíces vivas allí. Si vienen tiempos malos, mis hermanos, este hombre está firme. Si viene el sufrimiento, si vienen las decepciones de este mundo, de los hombres, si vienen las pruebas, mis hermanos, este hombre permanece de pie, se mantiene, porque está fundamentado en la palabra de Dios, porque se deleita, se goza en las promesas, en ese evangelio hermoso. Él continúa absorbiendo las aguas que fluyen por medio de la palabra, sus verdades. Sus hojas se mantienen verdes y no caes, se hace fructífero. Da fruto, hermanos, da fruto. Este hombre absorbe completamente las riquezas de Dios que Él suple en su palabra. Él se mantiene nutriéndose por el Evangelio, mis hermanos, por el Evangelio. Por eso el Señor Jesús nos dice constantemente, apartados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer si te apartas de mí. Yo soy la vid, dice Jesús, y ustedes los pámpanos. Y fuera de mí no darán frutos, dice el Señor. No darán frutos. Solamente, mis hermanos, cuando estamos cimentados y fundamentados en la palabra de Dios, vamos a dar frutos y vamos a encontrar deleite en esta vida. Es la palabra de Dios, mis hermanos. De hecho, la que nos da la fe, ¿cierto? ¿Qué dice la palabra? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que escucha, amigo, que estás aquí, mis hermanos. Escucha que estás aquí, amigo. Escucha este libro inspirado por el Dios Santo, por una mente santa que te dice que te deleites en la palabra de Dios, que la única manera para tú encontrar relación con Él es a través de su Hijo amado Jesús. Y la palabra de Dios nos habla de ese Jesús. Nos habla de su sacrificio. Es la única manera que puedes tener acceso al Padre. Y vean eso, hermanos. Vean eso lo que dice el salmista. Y todo lo que hace prosperará. Wow, hermanos. Todo lo que hace prosperará. Quiero que vean esa palabra allí, todo, hermanos. Todo lo que hace prosperará. Y sin duda no podemos evaluar como el mundo evalúa la prosperidad. O como piensan los que predican solamente esto. Pero no podemos olvidar, mis hermanos, que el Dios de la Biblia, el Dios santo y único, bendice la mano del diligente, dice la palabra. Eso es lo que dice la palabra.
pero también dice que empobrece la negligencia de la otra persona. Es una realidad en nuestras vidas que Dios prospera la mano del diligente, hermanos. Por ejemplo, un hombre que vive en pecado, un hombre que vive en el alcohol, en vicios, sumergido en ese pecado, es alcanzado por la gracia de Dios. Y Dios lo libera de ese pecado. Hermanos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, hermanos? Es una realidad que ese hombre ahora vivirá consciente de su responsabilidad como esposo y como padre, y ese hombre prosperará, hermanos. Y lo hemos visto de manera personal, lo hemos visto con nuestros hermanos, lo hemos visto en medio de su pueblo, mis hermanos. Dios transforma la vida de las personas. Y aunque es cierto que muchos impíos prosperan, mis hermanos, hablando solamente de la parte económica, es exactamente lo que el salmista nos quiere decir. El que se deleita en la palabra de Dios prospera en todo lo que hace, mis hermanos. ¿Por qué? Porque está influenciado por la palabra de Dios. Por eso tú y yo podemos decir que la prosperidad no solamente se mide por las cosas materiales, por las cosas temporales, sino por las cosas eternas, por las cosas que no se ven, por las cosas que Dios nos tiene guardado, esas riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Hermanos, Dios pretende hacer una transformación, pero una transformación desde adentro hacia afuera. Él quiere primero transformar tu corazón, transformar tu alma. Y al transformar tu alma, mis hermanos, van a venir los cambios externos. Vas a venir que tú vas a poder deleitarte en la palabra de Dios. Vas a poder vivir el Evangelio. Vas a poder hacer un árbol fructífero. Vas a poder estar lleno del Espíritu Santo, porque es una promesa de Dios. Apartado de mí nada podéis hacer. Nada, mis hermanos. Y nos dice que tú y yo debemos seguir el camino de los justos. Ese es el camino de los justos que nos dice el salmista en el día de hoy. Y ahora mira el resultado del camino de los impíos. Él dice, no así los malos. Versículo 4. No así los malos. Es radical esto, hermanos. Este contraste, porque el tamo, que es la cáscara que cubre el trigo, cuando es cortado, mis hermanos, está tan débil este tamo, que se lo lleva el viento. No sirve para nada. Y esto también es bien gráfico allí. Él dice que el justo está bien plantado en el fundamento de la palabra. Pero el malo, hermano, es una cáscara débil que no sirve para nada. El malo es una persona que no tiene convicciones y que se guía solamente por lo que vive en ese momento, dependiendo de sus circunstancias, de sus propios intereses. Esta persona no está alimentada por la palabra de Dios, por supuesto, sino por su orgullo, por su vanidad, por su egoísmo. Y dice el salmista allí, mis hermanos, cuyo destino es miseria total. Ese es el destino que le espera a los malos. Y ese es nuestro tercer encabezado. El destino, el contraste del destino de los justos y de los malvados. Versículo 5 y versículo 6. Él dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos prosperará. Amén. Perecerá. Interesante lo que dice el salmista acá. Él dice, por tanto, debido
a todo lo que he hablado, debido a los contrastes que he dicho, el contraste de la vida de los malos, el contraste de la vida de los justos, el resultado de ellos. Debido a todo eso, los malos no se levantarán en el día del juicio. Esta es una declaración contundente, hermanos, para estas personas. En otras palabras, los malos, cuando estén ante el tribunal delante de Dios, no podrán sostener su caso, hermanos. Podrán tener muchas excusas, podrán tener muchos argumentos, pero no les servirá de absolutamente nada, mis hermanos. No les servirá porque Dios conoció lo que había en su corazón. Porque van a estar delante de aquel que escudriñó cada pensamiento y cada intención de sus corazones. Wow, hermanos. Y dice el salmista que serán separados de la congregación de los justos. No estarán allí, mis hermanos. Y quiero que se imaginen en ese momento. No habrá equivocación allí de parte de Dios. No habrá equivocación en ese momento. Por eso no trates de engañar a Dios. No trates de engañar a Dios porque Dios todo lo sabe. Dios conoce lo que hay en tu corazón, Dios lo sabe. Pero ¿qué dice el versículo 6, mis hermanos? Que Él conoce el camino de los justos. Él conoce el camino de los justos. Él conoce a todos aquellos que entraron. Él conoce a todos aquellos que entrarán, que entran y que entrarán por la puerta estrecha. Él lo conoce, hermanos. Él conoce a los que cumplirán el propósito por el cual fueron creados, adorar a Dios por la eternidad. Él lo conoce. Ten presente esto en tu mente, hermano, y vive con esta verdad en tu vida. Dios está velando por su pueblo, hermanos. Dios continuará velando por su pueblo y Él ha prometido que la obra que Él ha comenzado la perfeccionará y que está preparando un lugar mejor para nosotros. A los justos, Él conoce el camino de los justos, pero también dice que conoce la senda de los malos, que perecerá, mis hermanos. Como dije, será finalmente de destrucción y miseria para estas personas. Y la pregunta que debo hacerte en esta mañana es: ¿cuál de los consejos tú estás viviendo? ¿Con cuál consejo te estás conduciendo? ¿Por cuál camino estás viviendo? ¿Por el camino de los malos? ¿Por el camino de los justos? ¿Por el camino de este mundo? ¿Por el camino de tus propios deseos? ¿Por cuál camino? ¿Por cuál camino, mis hermanos? Quiero que observes el contraste que presenta este salmo. ¿Saben por qué? Porque eso depende de tu destino. De eso depende tu destino. Por eso te vuelvo a preguntar, mis hermanos, ¿qué es lo que te deleita? ¿Qué es lo que te deleita en tu vida? ¿Qué te está influenciando en tu vida? Y no digas que nada, hermanos. Es una total mentira que digas que no hay nada en tu corazón, que nada te influencia. No hay neutralidad en la vida, mis hermanos. No la hay. No hay escala de grises en el Evangelio, en ser cristiano. O eres blanco o eres negro, mis hermanos. Es así. Siempre hay algo por lo cual estamos influenciados. Siempre hay algo por lo cual tú y yo estamos buscando la felicidad. Siempre, hermanos. Por eso este salmo nos dice que no hay otro lugar en el cual tú y yo podemos encontrar la felicidad, sino es en la palabra de Dios. Sino solamente es en Jesús. Solamente, mis hermanos. Él conoce el destino de los malos y Él conoce el destino de los justos. Así es. Y por eso quiero terminar este salmo dirigiéndote a Jesucristo. Si tú lees el versículo 6, Él dice allí, mis hermanos: porque Jehová
conoce el camino de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos. Pero podemos preguntar, ¿quién es el justo? ¿Quién es justo, mis hermanos? Y no puedo dejar de pensar que esa palabra justo me empuja hacia nuestro Señor Jesucristo. No puedo dejar de pensar que la palabra justo me empuja a mirar a la cruz. ¿Por qué? Porque Él es nuestra justicia. Amén. ¿Por qué? Porque Él es nuestra paz. Somos justos a través de Él. Los pecados han sido pagados por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Nuestro Señor Padre depositó la ira que tú y yo merecíamos en la cruz del Calvario. Como alguien decía, los justos son considerados justos cuando no son justos por sí mismos. Así es, mis hermanos. Somos justos, considerados por la justicia de nuestro Señor Jesús. Y te preguntarás, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede un Dios santo y justo no marcar la iniquidad? ¿Cómo un Dios santo y justo no puede contar el pecado? ¿Cómo un Dios santo y justo no puede requerir justicia perfecta para ir al cielo? ¿Cómo, mis hermanos? La respuesta está en la justicia perfecta de Cristo Jesús. Y es por eso, hermanos, que este salmo, que todos los salmos nos llevan a Cristo Jesús. Todos los salmos, toda la palabra, todo el consejo de Dios nos lleva a Cristo Jesús. Así es, mis hermanos. Para decirnos que tú y yo podemos tener acceso a Él por medio de la fe depositada en el hermoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Dios sí requirió justicia. Dios sí requirió justicia y la realizó en Cristo Jesús. La meta del evangelio, la meta de la palabra de Dios, la meta de todos los salmos, como dije, es dirigirnos a nuestro Señor Jesús. Y decir que somos justos por la justicia que Él ha hecho para con nosotros. Esta es la hermosa verdad del evangelio, mis hermanos. Esta es la hermosa verdad de este salmo. Quiero decirte algo más. Hermanos, los cristianos deberían ser las personas más felices del mundo. Los cristianos deberían ser las personas más bienaventuradas del mundo, mis hermanos. ¿Por qué? Porque han encontrado salvación en la cruz. Nuestro mayor problema ha sido pagado en la cruz del Calvario, nuestros pecados. Así que no hay aflicción, no hay problema que pueda estar por encima de esa esperanza y de ese sacrificio perfecto. No lo hay. Por eso es que las aflicciones de este mundo no pueden estar por encima de nuestra felicidad al encontrar las promesas de Dios en su palabra, al encontrar esa fuente de vida eterna en ella. No la hay, mis hermanos. Yo no sé qué problemas estás enfrentando tú en tu vida, no lo sé. No sé qué grado de problema lo sea. Pero quiero decirte que ese problema no puede ser superior a lo que encuentras en la palabra de Dios. No lo es, mis hermanos, no lo es. Porque el Santo Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, mis hermanos, sufrió por ti. Sufrió por ti en la cruz. Y yo quiero decirte que aquellos que se deleitan en la palabra de Dios, aquellos que meditan de día y de noche en la palabra de Dios, encuentran la fuente de ser bienaventurados. Así es. Y aquellos que viven su vida alejados de Dios, el llamado es que vengas a Él hoy. Que vengas a Él hoy y encuentres deleite en su palabra. Oigas lo que dice la Biblia y tengas fe para salvación en Cristo Jesús. La única manera para ser bienaventurado en este mundo. Amén. Hermanos, que Dios nos ayude entonces a ver este salmo, a ver qué nos está influenciando en nuestras vidas,
¿Qué consejo estamos siguiendo en esta vida? ¿Qué anhelo estamos queriendo alcanzar en esta vida? Ve lo que hace Cristo en la cruz. Ve lo que hizo Cristo en la cruz. Ve lo que hace Cristo en la cruz. Y ve lo que seguirá haciendo Cristo en la cruz, mis hermanos. Y aunque Él está ya en el cielo, mis hermanos, es una verdad. Es una verdad que Él está intercediendo por nosotros. Amén. Que Dios nos ayude entonces, en este tiempo, a meditar profundamente y deleitarnos en la palabra de Dios. Y encontrar deleite y vivir supremamente feliz en este mundo. Amén. Oremos a nuestro Padre Celestial.